vista, ni siquiera con un microscopio. Bueno, ahora la materia heterogénea. Ella en cambio sí se puede distinguir sus componentes a simple vista. Aquí tenemos un ejemplo sobre jugo de naranja, arroz y aceite. Vamos a poner primero el arroz en este vaso, luego procedemos a colocar el jugo de naranja y por último el aceite. Le ponemos un poco. Como podemos ver, esto es una mezcla heterogénea, porque se pueden distinguir sus componentes tales que son arroz, jugo de naranja y el aceite. Y entonces nos queda claro que el heterogéneo se pueden distinguir sus componentes. Entonces, concluyendo, la materia presenta diversas cantidades que la caracterizan. Algunas de ellas identifican a toda la materia, a las cuales se les llama propiedades generales. Otras, como las propiedades particulares de la materia sólida, precisan ciertas características de un grupo, y otras determinan las diferencias entre una sustancia y otra, y se las denomina propiedades específicas. A continuación, mi compañera Mayeli les va a ampliar más el tema. Las propiedades específicas también se denominan intrínsecas. Estas propiedades se llaman específicas porque no son comunes a todos los cuerpos. Por ejemplo, yo no le puedo medir la dureza a un líquido, ni la dureza a un gas. La dureza es específica para sólidos, porque son propiedades porque solamente se pueden medir en ciertos estados de la materia. Cuando yo tengo propiedades como la ductibilidad, que son propiedades tópicas, entonces se llaman específicas porque además de solo poder medirse en un solo estado de la materia, tienen propiedades de valor específico y también un compuesto. También, por ejemplo, cuando hacen pruebas de laboratorio, por ejemplo, encuentran una sustancia X, esa X sustancia, si yo digo tiene 20 gramos, como los gramos son una unidad de masa, pues con ese dato al investigador le permitiría diferenciar si eso, qué tipo de sustancia. Entonces es una propiedad que justificar. Entonces si yo digo la sustancia, yo le medí el punto de ebullición de 100 grados centígrados, entonces ahí existen ya datos tabulados. Entonces tienen que ser específicos para cada líquido. Entonces que es 100 grados centígrados, que es el indicador que es la sustancia, estamos hablando que es el agua. Entonces también significa que es para identificar tipo de sustancias, que son varias, pero que son las más importantes, que se especifican en órganos de los sentidos, como el olor, el sabor, la vista. Entonces son valores característicos que nosotros vemos. Entonces las características de las propiedades específicas son puntos de ebullición, las capacidades que tienen los compuestos de disolverse, la viscosidad, las resistencias que tienen los cuerpos de resistir entre un cuerpo viscoso al otro. Entonces la resistencia a dejarse radiar, maleabilidad, que es la capacidad de las láminas, que es lo que yo comparo entre el aluminio y el hierro, cuál es el más maleable. Entonces es la capacidad de dejarse manejar. Entonces el aluminio es más manejable que el hierro. Entonces si yo mido qué es ductibilidad, que es el hierro y el aluminio, entonces vemos qué es lo que se convierte. Entonces nunca uno ha visto el aluminio. Entonces vemos que es más dúctil, que es el hierro, que el aluminio. Entonces vemos en los metales cuál es el más dúctil, es el oro, que es lo que es más fácil de convertirse en hilo. Bueno, a continuación mi compañera que les va a hablar sobre lo que es la densidad, que esto que vamos a retomar un poquito de este tema, y ella nos va a explicar
densidad es una de las propiedades que más sobresalen en los ítems que acaba de nombrar mi compañero. La densidad tiene una fórmula que es densidad igual masa sobre volumen. Es la relación de dos propiedades generales, que son masa y volumen. E indican qué cantidad de espacio ocupa una determinada cantidad de masa. Nosotros medimos la densidad de un sólido que tiene las partículas muy unidas y luego medimos la densidad de un líquido que tiene las partículas más alejadas. Vamos a observar de que los sólidos son mucho más densos que los líquidos. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. En este vaso vamos a colocar agua. En este otro vaso vamos a colocar solamente alcohol. Y ahí en este vaso vamos a colocar agua con alcohol. Ahora en el primer vaso colocamos esta tapa, que es el que tiene solamente agua. Y ahí observamos cómo la tapa flota. En el segundo vaso, que contiene solo alcohol, también hacemos lo mismo, colocamos la tapa y observamos cómo la tapa se hunde. La misma tapa colocamos en el vaso con agua y alcohol. Vemos cómo la tapa queda por debajo de la superficie. Entonces, ahí vemos la diferencia de que al colocar esta tapa en el vaso con agua, se hunde. Perdón, flota. Y al colocar esta tapa en el vaso con alcohol, la tapa se hundía. Y al colocar la tapa en el vaso con agua y alcohol, la tapa queda por debajo de la superficie. La masa mide la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Masa se expresa en kilogramos, gramos, miligramos, etcétera, etcétera. Ya. El experimento con la Pepsi. Tenemos la lata llena. Y queremos equilibrar la lata y vemos que con la lata llena posee una pequeña inclinación en el lateral, por el cual no podemos inclinar la lata. Vertimos el contenido de la lata hasta tener la cantidad adecuada de agua para lograr equilibrarla. Así, para que la lata se equilibre tanto para un lado como para el otro. En sí es una simple cuestión física. Como podemos ver, la parte que les estoy mostrando es el centro de la masa. Esta parte es el punto de apoyo. En sí, quiere decir que esta es el agua suficiente que se necesita para que la lata se equilibre. Quiere decir que la prolongación vertical del centro de apoyo de la masa pasa por el punto de apoyo, o sea,
de aquí al centro de la masa.